El pecado original de Argentina, cómo la geografía y las instituciones conspiraron para empobrecer a Argentina. Es sabido por todos que la geografía argentina es increíblemente buena, pero el país no es tan rico. ¿Por qué? Intenta hacer esta pregunta y mira la inundación inmediata de Perón tomó el poder y destruyó nuestro país. El mandato de Perón fue de 1946 a 1955, después de los años de bonanza de finales de la Segunda Guerra Mundial, en los que el PIB argentino creció a medida que el país permanecía fuera de la guerra, mientras exportaba fuertemente a las potencias combatientes. Argentina alcanzó su punto máximo en 1896. El país comenzó un declive continuo alrededor de la Primera Guerra Mundial, el principio del fin para Argentina de haber llegado en ese momento. Podría ayudar a averiguar qué constituía la economía de Argentina en ese momento. En víspera de la Primera Guerra Mundial, el 35% del PIB de Argentina vino de la agricultura, un 22% adicional del PIB vino del comercio, pero el 95% de las exportaciones fueron agrícolas. De hecho, la mayor parte de las exportaciones argentinas sigue siendo hoy la agricultura. Es justo entonces decir que la mayor parte de la economía de Argentina era agrícola durante el apogeo del país. La producción de cultivos aumentó a finales del siglo XIX. La superficie de trigo aumentó 5 veces entre 1890 y 1910. El 93% del aumento en la producción agrícola hasta 1930 se debió a la adición de nuevas tierras cultivables, pero ese crecimiento se desaceleró mucho a principios del siglo XX. Así que lo que sucedió es que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo un auge agrícola masivo en Argentina y la gente corrió para convertir nuevas tierras de pastos a tierras de cultivo. Esto duró hasta la década de 1910, cuando se tomó toda la buena tierra. El crecimiento de las tierras de cultivo hasta la década de 1910 fue impulsado por otros factores. Una ola de migrantes europeos llegó para trabajar la tierra y el ganado. Los terratenientes compraron maquinaria agrícola. También obtuvieron ganado genéticamente superior. Argentina construyó sus ferrocarriles por esa época. La tecnología de refrigeración comenzó a aparecer después de ser inventada en la década de 1860 en los Estados Unidos. Barcos de vapor y barcos más grandes permitieron un transporte más barato de carga al extranjero. La combinación de estos tres últimos redujo el coste de transporte de 40% en la década de 1880 a un 10% antes de la Primera Guerra Mundial. Así que más agricultores con mejor máquina produjeron más cultivos, mientras que el mejor ganado produjo más carne, cuero y lana, todos los cuales ahora podrían transportarse más baratos a Buenos Aires y desde allí al mundo. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, las exportaciones per cápita de Argentina fueron el doble que la de los Estados Unidos. En la década de 1920, estos desarrollos hicieron que los rendimientos agrícolas de Argentina fueran similares a los de Estados Unidos. Sin embargo, profundicemos un poco más y las diferencias entre los Estados Unidos y Argentina se hacen evidentes, porque los rendimientos de los cultivos argentinos eran más bajos que los de Estados Unidos hasta principios del siglo XX. Argentina tenía una tradición mucho más larga de ganadería que la de la agricultura. Argentina comenzó a construir sus ferrocarriles. Para entonces, Estados Unidos ya estaba entrecruzado con los ferrocarriles. A principios de la década de 1914, la granja promedio en Argentina era mucho más grande que en los Estados Unidos o Canadá inclusive. Las granjas de la costa oeste de los Estados Unidos eran pequeñas, pero las de estados como Texas, Oklahoma, Kansas o Missouri eran mucho más grandes, solo un 33% más pequeñas que la de las pampas argentinas. El clima en las pampas es más similar al clima de estos estados del medio oeste. La lluvia en la región de las pampas se parece más a la de la parte ganadera del medio oeste de los Estados Unidos. Además, mientras que la cuenca del Mississippi riega el medio oeste de los Estados Unidos, la cuenca del río La Plata no irriga la pampa, que debe depender principalmente de la lluvia para la agricultura. Las pampas no tenían las vías fluviales navegables del Mississippi, lo que significaba que el grano no podía transportarse fácilmente en barco al mar. De hecho, no había una manera fácil de transportar grano a la costa, porque ni siquiera había ferrocarriles en Argentina hasta finales del siglo XIX. La única manera de transportar la producción de alimentos a Buenos Aires, el puerto del mundo, era haciendo la caminata alimentaria. Es decir, la gran ola de inmigración a Argentina comenzó a finales del siglo XIX, por lo que, de todos modos, no había muchos agricultores para cuidar de las granjas. La ganadería requiere menos trabajadores por acre, por lo que fue una solución mucho más razonable en un mundo de tierra casi infinita y gente limitada. Así que estas son la mayoría de las razones por las que Argentina tuvo mucha ganadería y poca producción de cultivos, lo cual en su momento limitó el desarrollo del país.